pueden entrar al portal de la universidad, ubican lo que es la facultad, dentro de la facultad ubican lo que es su carrera, primer semestre, la materia de estructuras discretas y está el PDF ahí, ya lo pueden bajar. Entonces, ¿qué tenemos en el programa analítico? El programa analítico, para los que ya lo conocen, vamos a repasarlo, y para los que no lo conocen, vamos a indicarles el contenido mínimo. Tenemos las unidades de avance. Vamos a empezar con lo que es la introducción a la lógica simbólica. Esta es una de las unidades más largas. En esta unidad vamos a estudiar lo que es la lógica proposicional y la lógica de predicado. Una vez que hemos terminado este capítulo número 1, esta unidad número 1, vamos a ver lo que es conjunto y operaciones. Es una unidad que tiene más o menos 12 horas. Vemos lo que son los conjuntos, las relaciones entre conjuntos, y vemos lo que son las operaciones entre conjuntos, y terminamos con lo que son demostraciones. Una vez terminado la unidad número 1 y la vemos lo que son las matrices, las relaciones, los digrafos, las trayectorias, las cerraduras, relaciones y estructuras de orden, y terminamos con lo que es retículas o látices. Tenemos la unidad número 4, que es la unidad de funciones. Es una unidad bastante pequeñita. En esta clase de funciones solamente vemos una clasificación de funciones, que son las funciones biyectivas, para poder encontrar la inversa de esa función. Y acá tenemos el segundo examen parcial. Todavía no hemos colocado fecha del segundo examen parcial porque suponemos que el calendario académico se va a modificar, ¿ya? Entonces el segundo examen parcial va a ser la unidad número 3 y la unidad número 4 con una ponderación de 20%. La fecha queda pendiente. Sí, los que me han levantado la mano, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Una La preguntita. fecha, dígame. El tema de los links los va a pasar también por el grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que es un poco confusa la página, el portal. Los links. Los links para las clases. Se las voy a pasar a su grupo de WhatsApp, se las voy a pasar. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Ok. Bueno, una vez que hemos dado el segundo examen parcial, vamos a completar con la unidad número 5, que es una unidad bastante larga también, donde vemos 3 temas: sucesiones, inducción matemática y combinatoria. ¿Sí? Existe dentro del programa analítico una unidad número 6, pero nosotros solamente la damos de conocimiento cuando el tiempo nos alcanza, porque esta unidad la estudiamos más a fondo en la materia de álgebra lineal. Se llama estructuras matemáticas o algebraicas. Sí, solamente se la da de conocimiento y no así de evaluación. Y bueno, ya tenemos 2 exámenes parciales con una ponderación de 20% cada uno, y tenemos un examen final, ¿ya? También la fecha está pendiente por confirmar. El examen final es de todo, la unidad 1, 2, 3, 4 y la unidad número 5, con una ponderación del 40%. De tal manera que hasta este momento tendríamos 80%, ¿no? El 20% restante es de lo que ustedes avancen en el aula virtual, de lo que ustedes presenten los prácticos, los talleres, las asistencias y todo lo que nosotros vamos a trabajar durante este semestre. ¿Cómo va a ser la metodología de avance? Dado que este semestre va a ser un semestre atípico, ¿por qué les digo atípico? Porque generalmente nosotros un semestre lo desarrollamos en 18 semanas.
Estamos empezando el 27 de septiembre y según el cronograma, nuestro último día de clase tendría que ser el 31 de diciembre. Entonces estamos hablando de 3 meses nada más que tenemos para desarrollar el semestre, 12 semanas. Vamos a suponer que en el nuevo IQ que se vaya a realizar puedan ampliar a 2 semanas más, de tal manera que nosotros acabemos el 15 de enero, estaríamos hablando de 14 semanas, igual nos faltaría casi 4 semanas para completar el semestre, ¿no? Entonces, según el cronograma, nosotros estamos muy ajustados, de tal manera que el avance tenemos que modificarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer el avance? Yo hasta dentro de una media hora ustedes van a tener su aula virtual ya restaurada, la unidad número 1. Entonces, todo lo que es teoría lo van a avanzar a través del aula virtual. Ustedes van a ir leyendo. Yo voy a hacer controles de lectura y de tal manera que en las clases online que van a hacer en su horario de clase todos los días, lunes, miércoles y viernes, nosotros nos centremos en la parte práctica. ¿Sí? Así vamos a recuperar y vamos a poder tener el avance de todo el contenido y vamos a adaptarnos a las semanas que nos está dando el semestre. Existe lo que es el repechaje para aquellos estudiantes que hayan alcanzado una nota igual o mayor a 40, pero menor o igual a 51. ¿Sí? Entonces esas personas tienen que dar una segunda instancia, esa segunda instancia se las da como un examen final, se los evalúa de las 5 unidades y entran con la nota de 0, ¿ya? ¿Ok? Entonces, hasta este momento, este es el programa analítico, la mayoría ya lo conoce, los que no lo conocen lo pueden bajar del portal, ¿sí? Ustedes ingresan acá al portal de la universidad y pueden bajar este programa analítico. Se lo voy a copiar en su WhatsApp para que los que no los tengan puedan ingresar, ¿ya? Espérenme un momentito, vamos a interactuar con su WhatsApp. ¿Ok? De ahí pueden bajar ustedes los programas analíticos. Genera, que todos pongan su número de WhatsApp, porque creo que son 2 participantes nomás que están en el grupo, si no me equivoco, para Dos que los vaya, para que lo dos vaya añadiendo, digamos. Exacto. del grupo de WhatsApp, ¿no? Del grupo de WhatsApp tenemos, ahorita yo estoy con, les voy a decir con cuántos participantes, tengo 57 participantes. Pero yo me uní a un grupo que subió a la página, o sea, al portal, y solamente tengo 2. A ver, ¿Usted es de MB? sí, modalidad virtual. Ah, ya, usted es de modalidad virtual, este grupo es de modalidad presencial, ¿ya? Entonces sus compañeros del grupo de la modalidad virtual seguramente van a ir uniéndose. De todas maneras, usted puede pertenecer también a este grupo, puede ingresar a este grupo Z5 si es en este horario que usted va a pasar la clase. Ya. ¿Está bien? Claro, Pídale, no. mándeme luego un mensaje a mi WhatsApp y dígame, yo quiero también estar en el otro grupo y yo lo uno al otro grupo sin problema. ¿Está bien? Ya, listo, gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, lo que es el aula virtual va a estar, yo creo, dentro de unos 20, 25 minutos ya totalmente restaurada, lo que es la unidad número 1. Van a ingresar a este link ya. A ver un momentito, por favor. Todavía no está la página ahí. Estaba mi auxiliar, le cuento, ya restaurándola porque me había sacado la mayoría de los prácticos y hemos estado recuperando varias información. Entonces, esta es la plataforma Moodle, ¿sí? Y bueno, para el estudiante que tenemos en virtual, también le voy a enviar ahí la dirección. ¿Ok? Bueno, vamos a salirnos de acá. Y vamos a empezar. Ya hemos
perdido un poquito de tiempo, van a disculpar, tuve problemas yo. Vamos a empezar. Bueno, voy a apagar mi video. Mientras nosotros estemos desarrollando la clase, cualquiera de las preguntas ustedes me la pueden escribir al chat. Una vez que nosotros vamos a realizar algunas preguntas, yo voy a leer el chat y voy a ir contestando, ¿ya? Así que apaguen sus micrófonos. Cualquier duda, ustedes escriben al chat. Esta unidad número 1 tiene bastante teoría. La teoría la van a leer ustedes en lo que es su plataforma Moodle, ¿sí? Vamos a empezar a estudiar lo que es la lógica simbólica. La lógica simbólica nosotros la vamos a dividir en dos grandes temas. Uno, lo que es la lógica proposicional, donde el objeto de estudio son las proposiciones, y otro, lo que es la lógica de predicados, donde estudiamos nosotros lo que son las funciones proposicionales o los enunciados abiertos. ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar lógica? Hay mucha gente que sin estudiar lógica puede hacer grandes negocios, los jugadores de fútbol pueden hacer maravillosas jugadas, ¿no? Entonces la lógica básicamente se la divide o se la clasifica en dos grandes grupos. Uno, lo que es tener habilidades y destreza, no necesariamente tenemos que estudiarla, y otro que es estudiarla como una ciencia. Y entonces nosotros vamos a estudiar la lógica como una ciencia. Esta materia es la materia de estructuras discretas, ¿sí? Es decir, es la matemática básica para la computación o para la ingeniería de la ciencia de la computación. Entonces, en nuestro lenguaje natural, nosotros podemos hablar de distintas maneras, ¿no? Es más, tenemos demasiados modismos para poder hablar, y la ciencia de la computación, por más avanzada que estén, no puede entender en la forma en que nosotros hablamos. Entonces, eso que es obvio para nosotros debemos explicarle a la máquina, a la computadora, qué es lo que debe hacer la computadora. ¿Y cómo le debemos explicar? Mediante instrucciones. Esas instrucciones se las vamos a dar mediante editores. Editores, inicialmente ustedes van a empezar con lo que son los lenguajes de programación. Entonces, cada lenguaje de programación tiene un editor y ustedes le van a dar las instrucciones a través de un lenguaje de programación. Entonces, esa sintaxis de esa instrucción es la que nosotros vamos a simbolizar, por lo que parece obvio para nosotros debe ser obvio para la computadora. Entonces, a través de la lógica, nosotros le vamos a indicar a la computadora cómo debe trabajar o cómo debe ejecutar. A ver, acordémonos en el colegio cuando nosotros estudiábamos a un señor famoso, ¿no? El famoso Aristóteles, que era el padre de las ciencias, ¿no? Entonces, la lógica ha tenido dos grandes épocas. Lo que es la lógica tradicional o aristotélica, ¿no? En honor a este célebre filósofo griego Aristóteles, y la lógica simbólica, la lógica matemática o la lógica moderna, que también fue desarrollada por el matemático Gottfried Wilhelm Leibniz. Este señor es el que creó el sistema binario. El sistema que, aunque estén tan avanzada la ciencia de la computación, es el único lenguaje que las máquinas pueden entender, ¿sí? La máquina solamente entiende el 1 o el 0, o si existe o no existe voltaje, ¿sí?
Nosotros la lógica la ocupamos todo el tiempo. En matemática la vamos a ocupar para demostrar teoremas, para demostrar axiomas. En computación vamos a utilizarla para corregir programas, en las ciencias físicas para sacar conclusiones, en las ciencias sociales y en la vida cotidiana para resolver una infinidad de problemas. Ustedes han utilizado la lógica para poder inscribir la materia en este horario, seguramente porque no se cruzaba con otras materias o tal vez algunos porque tenían otra actividad en la mañana, ¿no? Entonces, siempre estamos utilizando nosotros la lógica. Cotidianamente estamos utilizando la lógica. Dentro de lo que es la lógica, nosotros nos vamos a centrar en lo que es la lógica proposicional. La lógica proposicional es una rama de la lógica clásica que estudia las proposiciones, le he puesto con rojo, proposiciones, no preposiciones. Las proposiciones, sus posibles valores de verdad y en el caso ideal su nivel absoluto de verdad. Entonces, dentro de lo que es la lógica clásica, nosotros vamos a estudiar una partecita de ella que se llama lógica proposicional. Y el objeto de estudio de la lógica proposicional son las proposiciones. ¿Sí? Para saber lo que es una proposición, nosotros tenemos que entender primeramente qué es un enunciado. Entonces vamos a decir que un enunciado es toda frase u oración. Recordemos, una oración tiene un sujeto, tiene un verbo, tiene un predicado. Una frase no necesariamente tiene que tener sujetos o tiene que tener verbo. ¿Sí? Entonces, un enunciado son todas las frases u oraciones. Acá tenemos algunos ejemplos de enunciado. Lima es la capital del Perú. ¿Qué hora es? Auxilio. X más 2 igual a 7. Estos son enunciados. Dentro de estos enunciados nosotros vamos a distinguir dos tipos de enunciados. Los enunciados abiertos y los enunciados cerrados. ¿Cuáles son los enunciados abiertos? Los enunciados abiertos son aquellos que presentan variables. Estas variables pueden ser pronombres personales, ya sea en singular o en plural, en tercera persona. Por decir, él, ella, ellos, ellas. En sí mismo no son ni verdadero ni falso, pero si le asignamos un valor, resultan ser verdaderos o falsos, pero no ambos. ¿Sí? Los enunciados abiertos no son proposiciones. Son las llamadas funciones proposicionales que vamos a estudiar en la segunda parte de este tema. Entonces, los enunciados abiertos son los que presentan variables. Algunos ejemplos. Él se fue a Lima. No sabemos quién es él. No es una proposición, es un enunciado abierto que presenta una variable. X más 2z igual a 7. Acá tenemos dos variables, X y Z. Si estamos hablando de número, ¿sí? Nosotros podemos decir que X y Z pertenecen a los números naturales, por decir así. No son proposiciones, son enunciados abiertos porque presentan variables. Que pueden convertirse en proposiciones, sí, dependiendo cómo vamos a reemplazar. Por otro lado, tenemos los enunciados cerrados. Los enunciados cerrados son todas las definiciones. Las definiciones siempre vienen en verdadero, en afirmativo. Los enunciados cerrados sí son proposiciones y el valor de verdad de un enunciado cerrado siempre es verdadero. Nosotros lo aceptamos sin demostrarlo. Ya eso es una definición. Por ejemplo, el seno de un ángulo agudo es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es una definición
es un enunciado cerrado y su valor de verdad es siempre verdadero. El triángulo es un polígono de 3 lados, es un enunciado cerrado, su valor de verdad es verdadero. Acá nosotros no podemos decir el triángulo no es un polígono de 3 lados. Ese adverbio de negación no, ya no es una definición. Entonces recordemos, las definiciones siempre vienen dadas en forma afirmativa y su valor de verdad es siempre verdadero. Entonces, un enunciado es toda frase u oración. Una oración siempre tiene sujeto y siempre tiene verbo y predicado. Una frase no necesariamente, ¿sí? Los enunciados se clasifican en enunciados abiertos, son aquellos que presentan variables, no son proposiciones. Y los enunciados cerrados son las definiciones, son proposiciones y su valor de verdad siempre es verdadero. Entonces, una vez que nosotros sabemos qué es un enunciado, vamos a poder definir lo que es la proposición, es decir, el objeto de estudio de lo que es la lógica proposicional. Este va a ser nuestro tema. Vamos a decir que una proposición es el significado de un enunciado que tenga la propiedad de ser verdadero o falso, pero no ambos. ¿Sí? Entonces, todos aquellos enunciados que puedan tener un valor de verdad, que puedan ser verdadero o falso, son proposiciones. Entonces, cuando nosotros leamos los enunciados y si pueden tener un valor de verdad, es una proposición. A estas proposiciones nosotros las vamos a representar generalmente con letras minúsculas del alfabeto latino, como ser P, Q, R, C, T. Coma, 3 puntitos, otros nombres, ¿ya? Es el nombre de lo que le vamos a dar a nuestra proposición. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, Ana es estudiante de la materia INF 119, ¿sí? Si yo leo este enunciado es una oración, ¿no? ¿Será que puede tomar un valor de verdad? Puede ser que Ana sea estudiante o no sea, es decir, que sea verdadero o falso. Entonces, si un enunciado es verdadero o falso, es una proposición. Yo le puedo poner un nombre, le puedo decir se llama T minúscula, ese va a ser su nombre, y la proposición va entre comillas dobles. Y de esa manera nosotros vamos a decir que son proposiciones. Hoy es mi primer día de clase. De INF 119 le podemos poner Z5. Entonces su valor de verdad es verdadero. Es una oración, es una proposición porque puede tener un valor de verdad. Hace calor, hace bastante calor. Verdadero es una proposición. María canta bonito es una proposición. Anochece. Anochece aquí como palabra es una proposición porque si yo le digo anochece, ustedes me dicen falso, no está anocheciendo, por lo tanto es una proposición. Entonces, proposiciones son los enunciados, y cuando decimos enunciados son toda frase u oración que pueden tomar un valor de verdad. O es verdadero o es falso, jamás ambos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son aquellos enunciados que no son proposiciones? Que no se consideran proposiciones son los deseos, por ejemplo, a ver, deseo que termine la clase, ¿sí? No puede tomar un valor de verdad, es un deseo. Una duda, estará
mi madre en casa, no es una proposición. Todo lo que indique duda no es una proposición. Todo lo que indica deseo no es una proposición. Interjección, encienda su cámara. ¿Sí? No son proposiciones. Pregunta, ¿estará mi almuerzo listo? Todo lo que es pregunta tampoco. Pedido, súplicas, órdenes, las doxas o enunciados de opinión, los enunciados que utilizan personajes ficticios, los refranes, los proverbios, los enunciados abiertos, es decir, todo eso que tiene variable, no son proposiciones. Las oraciones que no tienen sentido, las supersticiones, ¿sí? No son proposiciones. Entonces, las proposiciones pueden ser, no puede ser verdadera y falsa simultáneamente. O son verdaderas o son falsas. Jamás un tercero. Entonces, una proposición es un enunciado que puede tener un valor de verdad. O es verdadero o es falso. Eso es una proposición. Estas proposiciones, ya hemos dicho, pueden tener un valor de verdad, pueden ser verdadero o falso. Entonces, cuando es verdadero le podemos poner la B, o falso la F, o como podemos trabajar también como sistemas binarios y en vez del verdadero pongámosle un 1 y en vez de falso pongámosle un 0. Esta es la notación, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a decir L, ver, el 1 es el primer número natural, ¿sí? Es una proposición porque tiene un valor de verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál será el valor de verdad? Colocamos la B, valor de verdad, dentro de los paréntesis, el nombre de nuestra proposición. Igual, reemplazamos el 1 es el primer número natural y su valor de verdad va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a identificar los valores de verdad. Esta B pequeñita, B dentilabial. ¿Sí? Podemos nosotros decir otra proposición, K, por ejemplo, el 3 es un número par. ¿Sí? El 3 es un número par, viene a ser un enunciado, ese enunciado viene a ser una oración, puede tener un valor de verdad. ¿Cuál es el valor de verdad? Entonces vamos a encontrar el valor de verdad, dentro de los paréntesis, el nombre de mi proposición. Reemplazamos esa proposición. El 3 es un número par. Y valor de verdad falso, ya sabemos que el 3 es un número impar, ¿no? Entonces podemos utilizar F o podemos utilizar el 0. En lugar de B podemos utilizar el 1. Y entonces, una proposición es un enunciado que puede tomar un valor de verdad. O es verdadero o es falso, jamás ambos. ¿Listo? Ok, entonces vamos a nuestro primer taller. Vamos prendiendo todos la cámara, por favor. Yanine Gómez. No la veo a Yanine. Está por ahí, se me perdió.
Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve, ingeniera. Ok, entonces, estas proposiciones pueden clasificarse. Nosotros la podemos clasificar en atómicas o simples, o en compuestas o moleculares. Entonces, cada proposición tiene una forma a la cual se le da un nombre. Se distinguen dos tipos, las atómicas y las moleculares. Entonces, pero antes de ello vamos a ver lo que son los términos de enlace, para que nosotros sepamos a qué términos de enlace nos referimos. Para nosotros un término de enlace son estos de acá. El no, el y, el o, el o, el sí entonces, el sí y solo sí. Este replicador nosotros no lo estudiamos, aunque hay cierta bibliografía que sí lo tiene. Entonces, estos términos de enlace, en su forma básica, representan operaciones. El no va a ser la operación de la negación, el y la operación de la conjunción, el o la disyunción o suma incluyente, el o la suma excluyente, el sí entonces el implicador, y el bi-implicador, que es el sí y solo sí. Entonces, conociendo estos 7 términos de enlace, nosotros vamos a ver la clasificación. Las proposiciones simples no incluyen dentro de sí a ninguna otra proposición, es decir, no interviene ninguna conectiva lógica o término de enlace. Estas proposiciones simples pueden ser predicativas si yo atribuyo una cualidad o una descripción a un sujeto. ¿Sí? Yo puedo decir, Lima es la capital del Perú, Juan es el mejor alumno de la materia, Santa Cruz tiene 15 provincias, el módulo tiene 5 pisos, Bolivia tiene 9 departamentos. ¿Sí? Proposiciones simples, no interviene ninguna conectiva lógica. Pero existe unas proposiciones simples donde ustedes van a poder observar algunas conectivas lógicas. Por ejemplo, si yo digo Juan y Sara se aman, ustedes me van a decir, aquí aparece un conectivo lógico, por lo tanto es una proposición compuesta. No puede ser una proposición compuesta porque ambos tienen una misma categoría gramatical. Es decir, yo no la puedo dividir en dos partes y decir Juan se aman, Sara se aman. Ambos se aman, ¿sí? O cuando yo estoy comparando a un sujeto con otro sujeto mediante términos relacionales, también son proposiciones simples. Yo puedo decir, el Perú es más hermoso que Bolivia. Es más hermoso, lo estoy relacionando. No es que ustedes vean dos sujetos y quieran descomponer esa proposición en proposiciones simples. Ambos tienen una relación. Entonces tienen que leer todo lo que es en sí el contenido de la proposición y ver la categoría gramatical. No ir directamente y encontrar un conectivo lógico y decir que es una proposición compuesta. ¿Sí? Algunos términos de enlace que nosotros utilizamos, igual, amar, menor que, mayor que, tío de, ¿sí? ¿Qué puedo decir? 5 es menor que 100, ¿sí? Es una proposición simple, estoy utilizando un término relacional. ¿Cuáles son las proposiciones compuestas? Las proposiciones compuestas es si se juntan una proposición simple, cuando a esa proposición simple yo le adiciono la negación, o varias proposiciones simples con términos de enlace. Aquí tenemos los términos de enlace. ¿Sí? Ejemplo, yo puedo decir, a ver, yo puedo decir 2 es un número par y puedo decir
3 es un número natural. ¿Sí? Son proposiciones simples. Y yo las puedo hacer proposiciones compuestas. Por ejemplo, si yo digo 2 no es un número par. Cuando ustedes vean este conectivo lógico no, que está junto a una proposición simple, ya la convierte en una proposición compuesta. O puedo utilizar sinónimos del no y puedo decir, no es cierto que 2 sea un número par. No necesariamente nosotros decimos no siempre, ¿no? Utilizamos sinónimo, esos sinónimos pueden ser no es cierto. O puedo juntar estas dos proposiciones y decir si 2 es un número par, coma, entonces 3 es un número natural. ¿Sí? Entonces estoy viendo acá unas conectivas lógicas, el sí, entonces proposición compuesta. ¿Cuántas proposiciones simples la componen? Pues 2, acá tenemos la primera proposición simple, 2 es un número par, y la segunda proposición sería 3 es un número natural. ¿Sí? Entonces, aquellas proposiciones simples que están enlazadas de conectivos lógicos son proposiciones compuestas. También podría decir o 3 es un número natural o 2 es un número par. Entonces estamos viendo acá el conectivo lógico o. Por lo tanto, es una proposición compuesta. Entonces, las proposiciones compuestas son aquellas cuando enlazamos a proposiciones simples con conectivos lógicos. ¿Cuáles son esos conectivos lógicos? El no, el sí, el o, el y. Por ejemplo, yo puedo decir 2 es un número par y 3 es un número natural. Ustedes están viendo acá el conectivo lógico y, por lo tanto, es una proposición compuesta. O también yo puedo decir en mi lenguaje natural, yo puedo decir 2 es un número par, aunque 3 es un número natural. Entonces, no siempre van a haber el y, van a haber palabras que son sinónimos de esos conectivos lógicos. ¿Sí? Entonces, las proposiciones compuestas es cuando enlazamos a las proposiciones simples con términos de enlace. Acá, bueno, acá tenemos otros ejemplos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar los valores de verdad de esas proposiciones. Entonces vamos a encontrar, vamos a empezar a encontrar los valores de verdad. Lo primero que vamos a hacer es identificar cómo construir las filas de las tablas de los valores de verdad. Entonces, una tabla de verdad es un cuadro en la cual determinamos la verdad o falsedad de una proposición molecular, tomando en cuenta, dice, todas las combinaciones posibles de los valores de verdad de las proposiciones atómicas componentes, ¿sí? En general, acá tenemos nosotros una formulita para encontrar nosotros la fila de estas tablas. Entonces, la ecuación dice 2 a la n, 2 a la n fila, donde n es el número de proposiciones atómicas simples. De tal manera que si nosotros trabajamos con una sola proposición,
2 a la n, 2 elevado a 1, tenemos 2 filas. Si trabajamos con 2 proposiciones, vamos a decir que esas proposiciones se llaman P y Q. La ecuación 2 a la n, 2 elevado a 2, 4. 4 filas. Si trabajamos con 3, 2 a la n, 2 elevado a 3, 8 filas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a construir la fila de nuestra tabla de los valores de verdad. Y lo tenemos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar primero con una proposición. Vamos a decir que esa proposición se llama P, ¿no? Es una proposición 2 elevado a 1, 2. Entonces, una proposición o puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Sí? 2 filas que va a tener nuestra tabla. Hasta ahorita solamente estamos aprendiendo a formar la fila de nuestra tabla. Vamos a decir que vamos a trabajar con 2 proposiciones, P y Q. Entonces vamos a formar una columna para P y vamos a formar una columna para Q. ¿Sí? Esto véanlo como una cadena, ya una cadena de números, donde el que está más a la derecha ocupa la posición 0, el que está más a la izquierda la posición 1, y así consecutivamente. ¿Ok? Entonces, según la ecuación, 2 a la n filas, 2 elevado a 2, 4 filas, armemos 4 filas, 1, 2, 3 y 4. La primera columna que está más a la derecha ocupa la posición 0. Toda base elevada a exponente 0 es igual a 1. 2 elevado a 1 es 2. Tenemos 4 filas. Entonces, siempre vamos a empezar a rellenar con el verdadero, ¿no? Decimos un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, hasta completar las 4 filas. Vamos a la segunda columna, 2 verdaderos, 2 falsos. ¿Listo? Vamos a decir que estamos trabajando con 3 proposiciones, P, Q y R, ¿sí? Según nuestra ecuación, 2 elevado a n filas, 2 elevado a 3, 8. 8 filas tiene que tener nuestra tabla. Le ponemos los nombres P, Q y R. El que está más a la derecha ocupa la posición 0, la posición 1, la posición 2. ¿Por qué utilizamos el 2? Porque la base del sistema binario es el 2, ¿no? Porque tiene 2 valores de verdad. Toda base elevado a 0 es igual a 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, ¿sí? Significa que esta primera columna, si yo lo quiero llenar desde acá, siempre empezando con verdadero, tengo que empezar 1, 2, 3, 4 verdaderos y 4 falsos. Acá, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. ¿Sí? Si tuviera que trabajar con 4 proposiciones, 2 a la n fila, 2 elevado a 4 es 16 filas. 16 filas va a tener mi tabla de los valores de verdad. ¿Sí? De tal manera que esta columna, esta primera columna, ocupe la posición 0, esta la posición 1, la posición 2 y la posición 3. ¿Sí? 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8. Significa que esta primera columna la voy a llenar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdaderos y 8 falsos. ¿Sí? Continúo con la otra columna, 4 verdaderos, 4 falsos. Continúo con la otra columna, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos.
Y por último, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, hasta completar las 16, ¿no ves? ¿Listo? ¿Se entendió cómo encontrar las filas o cómo rellenar las filas de mi tabla? Un último repaso más, por favor. A ver, si nosotros tuviéramos que trabajar con 5 proposiciones, ¿cuántas filas tuviéramos? Vamos a suponer que vamos a trabajar con 5 proposiciones. ¿Cuántas filas vamos a tener? 32. 32 filas. Entonces, si nosotros ponemos acá, tenemos P, Q, R, S y T, ¿no? Siempre empezando por el más a la derecha, esta es la posición 0, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Toda base elevado a 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a las 3 es 8 y 2 a las 4 es 16. ¿Sí? Entonces 2 elevado a 5, 5 son mis proposiciones P, Q, R, S y T, significa 32 filas. ¿Qué significa acá? Que aquí yo voy a empezar a llenar con, ¿cuántos verdaderos? 16. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y 16 falsos, ¿no? ¿Listo? Y acá 8 verdaderos, 8 falsos, 8 verdaderos, 8 falsos, hasta terminar, completar las 16, ¿no? ¿Listo? Ahora sí, ¿se entendió mejor? ¿Siempre comienza con verdadero? ¿Cómo dice? ¿Siempre comienza con verdadero? Siempre se inicia con verdadero. Es una forma pedagógica de hacerlo, ¿ya? Ok, entonces, todo lo que trabajemos en el semestre, ustedes lo tienen que poner en un folder amarillo. Tienen que tener un folder amarillo con su nepaco, su carátula, su nombre o grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este foldercito amarillo? Yo les voy a decir, bueno, ahora en esta semana me lo presentan el folder y yo voy a calificar todo lo que hemos trabajado. Que como estamos en modalidad pues es virtual, no se lo voy a pedir todos los días, ¿no? Pero por lo menos se lo voy a pedir una vez al mes, digamos. Entonces, dentro de ese folder tiene que estar todo lo que avancemos en clase, todas las prácticas de clase y todos los prácticos que nosotros vamos dando. Entonces, este va a ser su primer taller, ¿ya? Le van a poner ustedes taller 1 del 27 de septiembre y me van a hacer la fila de la tabla de los valores de verdad de 5 proposiciones. Se lo voy a recortar y se lo voy a mandar a su WhatsApp. Lo mismo para el virtual, ¿ya? Lo mismo para el virtual. Entonces, Z5. Acá está. Primer taller a colocar en su folder amarillo. Lo pueden hacer en computadora o lo pueden hacer manuscrito. ¿Sí? Si no tienen computadora, igual lo hacen manuscrito. ¿Listo? Listo. ¿Ok? ¿Le llegó? No me grabate en la pizarra, por favor. Sí, llegó, ingeniero. Gracias. Ok. Listo, entonces vamos a cerrar. Supuestamente está, dice, restaurada la unidad número 1. Voy a ver, entremos a mirar, por favor.